Hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar, y hoy tenemos a un invitado que viene por segunda vez. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues te presentamos por si alguno no escuchó la otra entrevista que hicimos contigo. Eres Manuel Ruiz, eres el jefe de cirugía de aparato digestivo y de cirugía general del Hospital Universitario El Ángel, y hoy vamos a hablar contigo de un tema diferente al de la otra vez. Vamos a hablar de la cirugía sin cicatrices visibles, que tiene un nombre bastante sugerente. Cuéntanos, ¿qué es esto de la cirugía sin cicatrices visibles? Bueno, pues esto nace ya a finales del siglo pasado y la idea era pues tratar de ir disminuyendo aquellas grandes laparotomías, grandes cirugías, grandes escaras, grandes cicatrices que hacíamos antaño. Y bueno, pues viene desde la época en la que se pasó de la cirugía abierta a la laparoscopia. Entonces, por ahí se ha ido cada vez desarrollando a menos. Y sobre todo un grupo de Estrasburgo que empezó a extraer piezas por sitios utilizando orificios naturales, una cosa llamada notes. Orificios naturales, pues la boca, pues la boca, nariz, el ano, la vagina, orejas. exacto, eso es. Y entonces pues empezaron a sacar piezas de intestino o vesículas y tal, pues inicialmente por vagina, en la que por dentro pues hacía una pequeña incisión y por ahí se sacaba. Claro, eso tenía unas limitaciones, aparte de que luego se vio que daba problemas funcionales, limitaciones básicamente que solo podían ser mujeres, claro. ¿Y luego los problemas funcionales? Bueno, pues porque luego se ha visto que esas cicatrices a nivel vaginal pues dan problemas de dolor con las relaciones, este tipo de cosas. Fue muy comentado en aquel momento pues una modelo que le quitaron la vesícula, y la vesícula pues en vez de sacarla normalmente, que ampliamos un poquito el trocar que utilizamos en el ombligo, pues se hizo un agujerito en el estómago, se metió en el estómago, se sacó por la boca, en fin, una cosa aquí un poco rocambolesca, pero bueno, la idea era reducir las cicatrices. De ahí el término de scarless, que es el inglés, que es sin cicatrices. Evidentemente tiene cicatrices porque por algún lado tenemos que operar, pero la idea es reducir y hacer menos visible todas las cicatrices. Entonces es esconderlas, y eso va pues desde una hemorroide que se opera con un láser que pincha en vez de quitar nada y reduce por tanto el dolor, hasta un pequeñito absceso de piel que igualmente se puede pinchar o incluso con un láser, sacar la cápsula y solo es eso, un agujero, no como seguimos haciendo muchas veces, que se quita una cápsula y unos puntitos y tal, que da más cicatriz. Evidentemente todo este tipo de cirugías no van al público general, quiero decir, hay que individualizar los casos, no siempre tampoco se puede hacer todo en todos los pacientes, ¿no? Pues porque van otros factores. Una vesícula, si intentamos hacer una cirugía sin cicatriz en una vesícula y resulta que encontramos que la vesícula está muy adherida, evidentemente lo primero es la seguridad del paciente, no es tanto el dejar más o menos cicatriz, ¿no? De las intervenciones que se hacen, de las más comunes que se hacen actualmente, ¿cuáles son las que dejan una cicatriz bastante visible y podría evitarse con distintas técnicas, ¿no?, como nos has dicho? Mira, pues por ejemplo el tiroides deja mucha cicatriz, y en el hospital pues el equipo del doctor Gluckman pues están desarrollando, hace poco hubo de hecho una reunión a nivel nacional en el que entrando por la axila se podía acceder al cuello, incluso por cirugía robótica o bien desde la boca, incluso haciendo punciones percutáneas para nódulos tiroideos. La doctora Scholl en el tema de la mama, pues igual. Con cirugía robótica también, cirugía robótica. Y estuvo aquí contándonoslo, por Exacto. cierto, muy interesante. Eso es, entonces estamos desarrollando todo ese tipo de cosas. Nosotros, pues a nivel de abdomen, pues la cicatriz más grande que yo ahora mismo puedo pensar es en una abdominoplastia, y en esa abdominoplastia pues hoy en día en vez de hacer esa se puede hacer en determinados casos muy seleccionados. Abdominoplastia es una intervención para reducir el abdomen, ¿no? Para quitar el faldón abdominal, ¿no? Lo que pueda sobrar un poquito de piel, pues eso siempre se ha movilizado toda la pared abdominal, ¿no? Pues reparamos la pared si tiene algún tipo de hernia y tal, y por ahí todo el excedente de piel se quita, ¿no? Entonces es una cicatriz bastante amplia. Claro, podemos reducir esa cicatriz, podemos hacer la reparación de la pared por unos tubitos con 3 incisiones abajo, pero claro, tiene unas condiciones que evidentemente no tiene que tener demasiada piel redundante porque entonces no se puede quitar. Pero sí que podemos disminuir mucho la cicatriz. Y en lo más frecuente, pues en la cirugía de la vesícula, en la que pues en los 4 trócares o 3 trócares, depende de la técnica que utilices,
pasamos de cirugía de trócares de 11 milímetros a 5, incluso a 2,5, a 2,4 milímetros. Que son, cuando dices trócares, trócares son unos instrumentos, son unas rajitas que utilizamos para meter es un tubo por el que metemos las piezas con las que trabajamos, las pinzas o la cámara o tal. Pero al final, para que nos entiendan las personas que están escuchándonos o viéndonos, quedaría una incisión que en lugar de ser de 11 milímetros es de 2,4, es decir, una punción en vez de un trócar. Esto, aparte de las ventajas obvias estéticas, tiene más ventajas, ¿no? Cuéntanos. Tiene ventajas a nivel de, si tiene menos cicatriz, pues debe tener menos dolor y también mejor recuperación funcional a la hora de pues, movilizarte, sobre todo en pared, evidentemente en cuello, evidentemente en la mama. Si las cicatrices son menos, el dolor, por tanto, va a ser menos y la recuperación va a ser mejor. ¿Cómo se ha evolucionado desde la laparoscopia a la mini laparoscopia? Porque supongo que es una evolución, ¿no? Claro, exacto, es una evolución. De hecho, cuando la mini laparoscopia se desarrolla hace como entre 20 y 30 años. Lo que pasa es que primero no se ha hecho una difusión tan amplia porque bueno, pues el primer material tan fino tiene que tener unas características y al principio no las cumplía. Entonces, y además, como hemos comentado, no es para todo el personal, no todos los pacientes no se pueden beneficiar de esto, ¿no? Entonces, ahora sí que disponemos de un material, pues que, para que me entendáis, una pinza de 2,4 de 30 centímetros de largo, tiene que tener unas características de dureza, no se puede doblar. O no, si te cogemos la vesícula o el apéndice o tratamos de reparar una hernia por esos tubitos, esto tiene que tener una consistencia para que no se nos doble la pinza, para que... Unas características técnicas, claro, ¿no? Técnica y de innovación que tenemos ahora, pero no entonces cuando empezamos. Mencionabas antes las operaciones de abdomen. No sé si son solo para personas que se quieren quitar ese pliegue abdominal o también para personas que han tenido previamente una operación de cirugía bariátrica y tienen piel sobrante, ¿o no? Sí, bueno, en realidad esas dos características serían la misma. Es decir, hay mucha gente que tiene un faldón pues porque ha perdido mucho peso. Hay muchas chicas que después del embarazo pues tienen un abdomen que lo han conseguido reparar, ¿no? Y tienen un exceso de piel a ese nivel. Pero también hay mucha gente, por ejemplo, muchas chicas que después del embarazo queda una diástasis de recto, que llamamos, que es que simplemente los vientres musculares están un poquito separados. Que los abdominales se quedan separados, ¿no? Después del embarazo. Correcto, que no tenía la tableta de chocolate que tiene todo el mundo, pero yo no. y que al levantarte pues aparece un bulto en el abdomen, que no es una hernia, que no se puede complicar, pero que es molesto y antiestético también, ¿no? Y entonces eso se puede reparar hoy en día sin tener que levantar todo el faldón o sin tener que hacer una raja. ¿Y eso se llama, lo puedes repetir otra vez para que nos quedemos con la diástasis de recto? Diástasis de recto. O sea que eso en unas ocasiones se recupera, en otras claro, no yo se normalmente recupera. Lo que hablo con fisioterapia, estético, ¿no? Los pacientes van a fisioterapia primero y tratan de recuperar la pared. Y hasta que el fisioterapeuta me dice, mira, yo ya no puedo unir más los vientres, ya el siguiente paso es cirugía. Y a partir de ahí, si se puede hacer la cirugía, pues se hace la cirugía. ¿Y ese es un tipo de cirugía que hacéis con mini laparoscopia? Bueno, de normal no, pero se podría hacer. Se puede hacer. Se puede hacer por laparoscopia. Por mini en este caso sería más complicado, pero por laparoscopia sí se podría hacer. Quedarían unas pequeñas incisiones. Quedarían 3 incisiones por debajo de la línea del bikini, por ahí. Y, por ejemplo, en el caso de las operaciones de vesícula, ¿cuándo está indicado una operación de vesícula? Porque no es algo que uno programe, ¿no? Por si a alguien le sorprende, que sepa que está esa opción. Pues mira, la vesícula siempre hemos entendido que el tener cálculos a la vesícula ya hace que la vesícula esté patológica, ¿vale? Entonces, hasta hace bien poco prácticamente decíamos a los pacientes pues que, bueno, pues que si tenía la piedra pero no te molestaba, pues bueno, pues que no habría por qué ir a cirugía. En los últimos años la tendencia es a indicar cirugía si tienes piedras en la vesícula. Evidentemente depende de las características del paciente. Un paciente con mucha comorbilidad, que tenga muchas cosas, pues a lo mejor ese paciente tenemos que balancear muy bien y hablar con él muy bien de qué puede pasar si no se quita la vesícula y qué puede pasar si se la quita, ¿no? En la medida en que hemos evolucionado, pues que antiguamente la vesícula se abría una raja en el lado derecho. ¿En el lado derecho de aproximadamente cuántos centímetros? Bueno, pues no sé, 10, 12, podría ser fácilmente esa, para quitar la vesícula, antiguamente se hacía así. Claro, para indicar eso, pues lo normal es que dijera, mira, pues si no te molesta la vesícula, pues no te la quites y ya está. Pero claro, hoy en día la cirugía laparoscópica y la mini
pues ha evolucionado en que esa raja ya no es así, son 4 incisiones, 3 incisiones muy pequeñitas, una que escondemos en el ombligo, trocores muy pequeños, con una comodidad de una cirugía que hacemos muchísimo, que tiene, por suerte, muy pocas complicaciones. Es verdad que cuando las tiene serias, pero que hacemos muchísimas vesículas. Entonces, hoy en día yo creo que la tendencia es a indicar cirugía en las mejores condiciones. ¿Qué contraindicaciones hay para quién está indicado y para quién no estaría indicado este tipo de cirugía? Así, con líneas generales. Luego, claro, habría que individualizar claro, en cada caso. Hay que individualizarlo. Pero bueno, en general, si vamos a entrar a la cavidad con un material muy fino, pues evidentemente la cavidad tiene que estar lo más limpia posible, en el sentido de no haber tenido cirugías previas, que no haya inflamación grande, pues eso. Si entramos con unos trocares muy finitos y no encontramos el apéndice muy engrosado, pues evidentemente vamos a tener que cambiar y subir el material que utilizamos un poquito más grueso para que tenga un poco más fuerza, o para, si tenemos que utilizar algún tipo de energía para cortar o para sellar algún vaso, o para ligar alguna arteria, alguna cosa así. ¿Puede emplearse también en casos de tumores digestivos? Puede emplearse en tumores digestivos. De hecho, no es la generalidad, pero sí hay gente que utiliza monopuertos, que son unos instrumentos por los que podemos utilizar no solo una, como hasta ahora te habíamos comentado, sino por un monopuerto que puede tener unos 3 centímetros de diámetro, podemos utilizar una cámara y una pinza, o incluso 2 pinzas, y por ahí manejarnos tanto para quitar un trozo de intestino, si está afectado un tumor, para hacer cirugía bariátrica o para cualquier otra cirugía, ¿no? El problema, nosotros para operar necesitamos una cosa que llamamos triangulación, y es muy fácil de entender. Supongo que la mayoría de la gente ha visto hacer punto, ¿vale? Para hacer punto lo normal es que estés con las agujas más o menos en un ángulo. Si tratas de hacer punto con las 2 agujas así, pues es bastante más complicado. Pues esto sería lo mismo. Para trabajar por un monopuerto, que podemos utilizar pues tanto para cirugía abdominal, incluso para cirugía rectal, por ese mismo monopuerto entran 2 piezas de pinza, 2 pinzas y una cámara. Y por ahí tenemos que manejarlos para mover todo, con lo cual muchas veces necesitamos un extra de asistencia. Hablabas antes de después de un embarazo para corregir la diastasis. ¿Son las mujeres más usuarias o reclaman más este tipo de cirugía? Sí. Casi todos son mujeres, aquí hay algunos chicos también, pero claro, las mujeres en ese sentido, después del parto, del embarazo... Bueno, no digo exactamente claro, de la diastasis, que obviamente, sino este tipo de cirugía que deja menos cicatrices. Vale. Bueno, en general lo ofrecemos cuando, en fin, cuando las características se ponen, ¿no? Pero bueno, hoy en día más o menos igual. Que nos vamos repartiendo a la hora de no querer tener cicatrices. Exacto. En el cuerpo, ¿no? Nadie quiere tenerlas. Pues me gustaría terminar con que nos contaras cuáles son las técnicas o por dónde va el futuro en este tipo de cirugía, aunque ahora mismo no se esté aplicando todo, pero ¿por dónde van a ir los tiros? Bueno, pues básicamente los tiros que ya en muchos sitios se está utilizando es la evolución del Da Vinci, del robot, ¿no? Ya los sistemas robóticos nuevos pues pueden utilizar la unión de ese robot con el monopuerto que hemos comentado, para poder utilizar el robot por un solo puerto. O sea, puerto, volviendo a lo de antes, es un instrumento que utilizamos para meter por ahí toda la cámara y todo el instrumental que utilizamos. Es más, hay instrumental robótico que una vez dentro del abdomen se despliega y empieza a trabajar como si fuera una cosa, como una especie de robot por dentro. O sea, al final, con cirugía robótica os permite ver por dentro para que nos entiendan, ¿no? Sí, además que no es una... Hay muchas cámaras que utilizamos también que son tridimensionales, que son dando una imagen 3D. El robot es una sensación de inmersión, es como si estuvieras dentro del abdomen del paciente. Y eso ya en algún tipo de cirugía es una realidad, no estamos hablando de ciencia ficción. Eso lo utilizamos ¿no? Cuando utilizamos cualquier cirugía robótica de cualquier... Yo recuerdo con la doctora Scholl, que nos habló de la cirugía robótica de mama y más o menos entendíamos que era algo así. Totalmente. Bueno, pues el futuro está muy cerca, Manuel. Totalmente, así es. Muchas gracias. A vosotros.